Está ocurriendo en el primer puerto. Doctor Alarcón, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Doctor, ¿cuáles son las razones por las cuales ustedes están pidiendo prisión preventiva para el procurador Enyer Herrera? A ver, sí, buenos días. El motivo por el cual mi despacho ha incorporado en diciembre de 2020 al procurador Enyer Juan Herrera Yactayo ha sido que a raíz de una intervención que se realizó a su CPU se han encontrado documentos que vinculan con personas que están pretendiendo buscar cuestionar las pericias que soportan en gran parte el caso llamado Dirapol. Como recordarán, el caso que hemos denominado Dirapol, interior del despacho, trata de las mascarillas de la Policía de Aviación Policial. Este caso fue cuestionado por unas personas que están estrechamente vinculadas con dicho procurador, el mismo que a su vez hemos podido encontrar en su CPU, que resulta que fabrica denuncias para particulares a fin de disponer a autoridades en temas que inclusive no son de su competencia. Hemos encontrado denuncias relacionadas a miembros de la Marina, contra miembros de la Marina, contra jueces de ventanilla y demás autoridades. Hemos encontrado también de que el procurador referido recibía documentos redactados por la fiscal superior Janet Juana Vizcarra Choque, quien un día antes de la intervención de mi despacho para presentar, mejor dicho, requerimiento de detención preliminar contra los integrantes de la Dirapol, dicha fiscal había redactado un pedido de cese de mis funciones en el Callao, porque yo soy titular de Lima, lo cual hacía recordar aquellas épocas que cuando sostenía el caso de Félix Moreno, también dicha fiscal ahí solicitaba, esta vez sí, de manera directa, con su nombre y apellido, a la Coordinación Nacional mi cese. Solo que en esta oportunidad del caso de Dirapol ya no lo firmaba ella, más sí lo redactaba, como se ha podido probar a través de un perito informático con el cual nos contó con su apoyo, que participó en la diligencia de extracción de información de CPU, que estos documentos eran enviados mediante dicha fiscal. También dicha fiscal un día antes por favor, le pediría ir por partes, doctor, le pediría ir por partes porque lo que nos está diciendo es bastante importante y grave. Quiero empezar. El procurador Edgar Herrera fabrica, Enyer Herrera fabrica denuncias. Correcto. Eso ha sido materia también de la investigación. ¿Qué tipo de denuncias ha fabricado, por ejemplo, y con qué propósito? A ver, jueces de ventanilla, 3 contra 3 jueces, prevaricato, un tema que no es de competencia de anticorrupción, de las fiscalías y procuradurías anticorrupción, pero él pone en el encabezado a 2 ciudadanos, haciendo la apariencia de que estos ciudadanos habrían redactado y les hace firmar para que ellos lo presenten. Uno de esos ciudadanos es el señor Aquilino Guillén Espinosa, Aquilino Guillén Espinosa Cipriano, el cual presentaban como si fuese una denuncia originada por el ciudadano en mención y que él es el único que estaría, digamos, interesado en poder cuestionar la labor de aquellos jueces de ventanilla. De igual sentido, Gregory Paredes, un ciudadano que se ha encontrado el nombre de él, en donde se ha redactado denuncias con el nombre de él contra integrantes de la Marina, altos mandos de la Marina inclusive. ¿Y por qué haría esto? ¿Y por qué haría esto el procurador Enyer Herrera? ¿Qué es lo que busca con eso? Justamente materia de investigación. Lo concreto acá, sin entrar a reina de la especulación, es que estos documentos se encontraron en el CPU y se ha podido determinar, mediante un perito informático, que el autor de esos documentos ciertamente es el procurador Enyer Juan Herrera Yactayo. Que sobre eso, el tipo de uso o las conversaciones que haya tenido con estos ciudadanos para esos fines, es materia de investigación, a fin que se esclarezca por qué, utilizando un bien del Estado, en este caso en una computadora, por qué se dedicó a labores que no eran de su competencia y mucho menos a estar patrocinando intereses de particulares ante la administración pública. Todo eso es materia de investigación. Ya plantear móviles sería entrar un poco a reino allá de la especulación. Fiscal Alarcón, el doctor Herrera también ha investigado, al menos en la última entrevista que nos dio aquí, a municipios distritales del Callao y al gobierno regional.
en algunos casos por corrupción. Incluso recuerdo que la última vez habló sobre irregularidades en la distribución de las bolsas alimenticias que se entregaron justamente con motivo de la pandemia. ¿Allí también ha fabricado denuncias o él tiene algún otro interés al haber sido sorprendido por ustedes? No, sobre el particular, sobre los casos que usted menciona, no hemos encontrado en su computadora mayores elementos que estén vinculados al tema de las canastas. Lo que sí debe señalarse respecto al procurador es que en el caso, ya que hablamos de municipalidades, hablemos también del tema de la región. Félix Moreno, en los casos Corpa y Oquendo muy conocidos, donde dicha Procuraduría encabezada por él nunca llegó a presentar un medio de prueba alguno. Si no es cierto, me parece que el procurador salió en los medios a poder tomar esta lucha y su resultado como algo que él hubiera participado. Inclusive lo hizo en el Congreso de la República, también estuvo en el Parlamento señalando todo ello. Si el Congreso pediría copias de los informes que en su momento le evacuaba, quizás se vea con una sorpresa dicha entidad de la manera como inflaba los números para presentarse ante determinadas autoridades o ante determinados medios. Y esto es algo que también nos ha sorprendido a nosotros, porque hemos podido ver de que este señor, aparte de fabricar denuncias para particulares, aparte de recibir de parte de la fiscal superior documentos para que él los presente haciendo los suyos, el pedido de cese que he hecho mención, que se hizo un día antes del requerimiento de detención preliminar, lo firma él y lo presenta ante la fiscal de la Nación solicitando el cese de mi persona. Un día antes del requerimiento de detención preliminar que presentamos contra miembros de la Dirapol, también la fiscal ya aludida escribe una denuncia de abuso de autoridad en mi contra para que lo firme él por una investigación que mi despacho estaba realizando en torno al uso del vehículo de la Procuraduría, que estaba siendo mal utilizado según lo que era materia de investigación. Doctor Alarcón. Entonces tenemos... Sí, dígame. Usted nos dice que la fiscal superior, es decir, a quien usted le debe cuentas, ha pedido su cese o ha amañado su cese y ha utilizado al procurador para ello? Lo ha pedido reiteradas veces. El pleno juicio de Félix Moreno, como eso también salió en los medios en su momento, lo solicitó en pleno desarrollo de juicio de Félix Moreno, solicitó y argumentó un tema del extravío de un documento del caso Oquendo, al cual el procurador se prestó para dar un falso testimonio ante mi órgano de control, y el resultado lo sabe toda la población. Se triunfó, pude obtener el éxito en estos dos casos, razón por la cual hoy por hoy está detenido, está ahí ya cumpliendo la pena por el tema Oquendo y Corpa, este funcionario Félix Moreno. Entonces, siempre ha habido una coordinación, pero una coordinación que contravenía los intereses del Ministerio Público por mi lado y los intereses de la Procuraduría. ¿Y cómo puede usted encargada no estaba honrando el cargo? ¿Cómo puede usted sustentar o demostrar que la fiscal superior ha utilizado al procurador para pedir su cese? ¿Cómo lo puede demostrar? Por los documentos encontrados en el CPU del procurador, que como vuelvo a señalar, hemos contado con la participación de un representante de la Procuraduría asignada por Lima, porque el señor ya lo han excluido del caso de Dirapol, su propia entidad, y porque también estaba presente un perito informático. Entonces, ¿y qué dicen esos documentos? ¿Hay una orden expresa de parte de la fiscal que diga, procurador Enger Herrera, por favor ayúdame a cesar al fiscal Francisco Alarcón? ¿Hay algo así de claro? Lo que hay de claro es un documentos donde se redacta con el nombre del procurador Enger Juan Herrera Yactayo, solicitando a la fiscal de la Nación mi cese. El autor de ese documento, según ya conocimientos informáticos que nos transmitió el perito, es que el autor de ese documento provenía justamente de la computadora de la fiscal Janet Juana Vizcarra Choque, quien había redactado y le envía al procurador para que él solamente lo imprima y lo firme. Siendo así, no es necesario un mensaje que le diga, mira, te he enviado y preséntalo, porque las computadoras son reveladoras, y así lo ha reconocido este funcionario, Enger Juan Herrera Yactayo, en una entrevista en un medio periodístico impreso, que reconoció que eran correos que entre ellos se compartían como producto de comunicaciones entre autoridades. Pero bueno, tampoco, no es que una autoridad le va a hacer el trabajo a uno o fabricarle escritos para que uno los presente.
¿Estamos hablando de una presunta organización criminal, doctor Alarcón? Bueno, el tema de Irapol es una organización criminal que es la hipótesis de la cual nosotros hemos partido toda esta investigación. Y es natural, como también, digamos, ya se sabe por la casuística que a estas alturas se ha ido generando en torno al estudio de organizaciones criminales, que toda organización criminal busca siempre acercarse a las autoridades y más aún a autoridades encargadas de la administración de justicia. Eso desde la casuística se puede observar. Tal parece de que este caso no es la excepción, que la organización a la cual venimos investigando por el tema de las mascarillas ha tratado de vincularse con autoridades encargadas de la administración pública de justicia, de la administración de justicia. Y en este caso en concreto lo que sí tenemos es estos vínculos en torno al procurador. Y en torno a él es que se ha solicitado ciertamente un requerimiento de prisión preventiva. Disculpe, ¿hay alguna relación también con los cuellos blancos, con alguno de los integrantes, con César Inostroza? A ver, lo que se ha ocurrido es un tema que ha llegado a los despachos de la Fiscalía Anticorrupción del Callao hace pocos días. Han puesto en conocimiento, un anónimo parece ser, porque no se está identificando, un reporte de llamadas que espero se haya corrido traslado por parte de la fiscal Juana Vizcarra Choque, que así, bueno, manifestó en WhatsApp que iba a correr traslado a la Suprema, para que investiguen, porque estaba vinculado el nombre de ella con algunos funcionarios cuestionados y vinculado justamente al tema de los cuellos blancos, y también estaba el nombre de Juan Herrera Yactayo, en donde, según ese reporte, tenía una llamada con Inostroza Pariachi, con Sandro Céspedes, el adjunto supremo, que estaba abogando, según la hipótesis de la Fiscalía que lo investiga, estaba abogando por Mandiotti, que dicho sea de paso, sobre este funcionario Mandiotti, se ha obtenido copias del cuaderno de visita de la Procuraduría, en donde él figura como un también recurrente asiduo a entrevistarse personalmente con el procurador Engie Juan Herrera Yactayo. Doctor, ¿por qué lo quieren cesar? Esa es la pregunta que siempre va a quedar en el ambiente. En el caso de Félix Moreno, lo único que yo podía inferir, como que lo infirieron así mis colegas también, era algo, digamos, bastante, si se quiere, sencillo. Retirar a un fiscal en mitad de un juicio implica que incorporen a uno que desconoce totalmente el caso, de manera compleja, con bastantes detalles el caso. Eso hacía peligrar, en cualquier lugar, hacía peligrar el caso, no por mi ausencia, sino porque al incorporar a un fiscal que desconoce el caso totalmente, el caso no iba a prosperar. En pocas palabras, se buscaba entorpecer el normal desarrollo de ese juicio para los intereses de la Fiscalía. Y en este caso de Irapol, bueno, es mi despacho, es mi persona que se está abocando de manera directa en este caso, quien tiene conocimiento de los detalles de cada uno de los actos que venimos realizando. Debo entender que bajo la misma lógica del caso anterior, lo que se busca es extraer al fiscal encargado para que asuma otra persona, que es muy probable que, como en esto la coordinadora tiene cierta injerencia, ponga a alguien que ella considera a su medida y a los intereses que podría estar buscando en este caso. Bien. Están pidiendo ustedes entonces prisión preventiva, ¿no?, para el procurador Enger Herrera. Sí, correcto, porque ha desarrollado conductas como, por ejemplo, se le citó una declaración y presentó un certificado médico cuestionado, un certificado médico que ya lo tenía un día antes de la expedición, tal como así ha sido reconocido por testigos cercanos a él y que me lo han documentado. También porque estamos viendo de que él tiene acercamiento con testigos que estamos llamando. Entonces hay muchos factores ahí que están sustentando ese requerimiento y por lo tanto no había otra alternativa que plantear dicha medida para poder proteger el normal desarrollo del proceso. ¿Cuánto tiempo de prisión preventiva están solicitando para él? 32 meses. Buen tiempo. Perfecto. Es el desarrollo de la investigación que hemos determinado para el caso de Irapol. Hemos determinado 36 meses, ya hace 4 meses habíamos proyectado y bueno, entonces ya transcurrió 4 meses, hemos planteado los 32. Una consulta final, ¿sabe usted si el procurador Herrera, Angie Herrera, ha cambiado de teléfono? Porque queríamos también tener la versión de él y hasta hace poco lográbamos comunicarlo. El procurador Herrera está inubicable. Se ha hecho una labor de inteligencia y no se le ha encontrado en su domicilio, no ha dado señales de estar viviendo ahí. Al trabajo no va, se entiende pues también por este tema de la pandemia,
pero sí hay días que uno se constituye porque no puede estar ausente de manera total del trabajo. Ahora que recién han salido estas medidas del gobierno, Correcto. se podría entender, pero no hasta hace unas semanas. Entonces, el resultado y la conclusión de esa labor de inteligencia ha sido que no se lo ha ubicado ni en el centro laboral ni en su domicilio, que todo lo está manejando en torno a su personal de manera virtual, pero no se sabe desde qué punto de Lima o desde qué punto del país está desarrollando esas coordinaciones. Bien, muchas gracias al fiscal Francisco Alarcón. Sin duda son temas muy graves que tendrán que investigarse. Y además decir que el procurador Angie Herrera se puede comunicar con nosotros para también su versión, su réplica, porque teníamos 2 teléfonos de él y los 2 están inactivos, están fuera de servicio. Sí, sería oportuno escucharlo, ¿no? Porque las acusaciones son bastante graves en el sentido de querer crear procesos, crear denuncias y bueno, para obstaculizar investigaciones y querer sacar a este fiscal de casos importantes que en este momento se están investigando en el Callao.